Varsovia, septiembre de 1939. Las calles, que una vez resonaban con risas infantiles, ahora solo conocían el eco de las botas militares y el estruendo distante de la artillería. En medio del caos de la ocupación, un pequeño juguete de madera pintada yacía olvidado en el polvo, sin saber que su destino estaría entrelazado con uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Si esta historia te ha atrapado desde el primer momento, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más relatos históricos que te dejarán sin aliento. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. La historia comienza con Tomasz Kowalski, un niño de 9 años de cabello rubio ceniza y ojos verdes que reflejaban una tristeza demasiado profunda para su edad. Vivía con su madre, Helena, en un edificio de apartamentos que había conocido días mejores, en el barrio de Praga, al este del río Vístula. Su padre, un oficial del ejército polaco, había desaparecido durante los primeros días de la invasión alemana, dejando solo su abrigo militar colgado en el perchero y un silencio pesado que llenaba cada rincón del apartamento. Helena trabajaba en una fábrica textil que ahora producía uniformes para los ocupantes. Salía antes del amanecer y regresaba cuando las sombras de la noche ya habían devorado la ciudad. Tomasz pasaba sus días en las calles bombardeadas, buscando metal y objetos que pudiera intercambiar por comida. Había aprendido rápido que la guerra convertía hasta la basura en tesoro. El invierno de 1942 llegó con una crueldad particular. La nieve se acumulaba en las esquinas de las calles destrozadas, mezclándose con los escombros y el hollín de los edificios quemados. Tomasz caminaba por las ruinas del barrio judío, donde las estructuras colapsadas formaban montañas de piedra y recuerdos rotos. Fue allí, bajo una viga caída, donde encontró el juguete que cambiaría todo. Era un pequeño soldado de madera, no más grande que su pulgar, pintado con colores brillantes que contrastaban con la grisura del mundo circundante. El rojo del uniforme estaba desconchado y una de las piernas se había roto, pero Tomasz lo guardó en su bolsillo como si fuera oro. Era el primer juguete que había tenido en meses, un pedazo de infancia en medio del infierno. Esa noche, bajo la tenue luz de una vela, Tomasz examinó su hallazgo. Al voltear el soldadito, notó algo extraño grabado en la base. Eran caracteres que no reconocía, símbolos delgados y verticales que no se parecían a nada que hubiera visto en polaco o alemán. Su madre, agotada después de 14 horas en la fábrica, apenas levantó la vista cuando él le mostró el descubrimiento. Los días pasaron y Tomasz llevaba el soldadito a todos lados. Se había convertido en su compañero silencioso, un amuleto contra el miedo constante que habitaba en su pecho. Fue durante una de sus expediciones de búsqueda que conoció al señor Nowak, un anciano que vivía en un sótano convertido en refugio improvisado. Nowak había sido profesor de idiomas en la Universidad de Varsovia antes de la guerra, y sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de curiosidad intelectual. Cuando Tomasz le mostró el soldadito, la reacción del anciano fue inmediata. Sus manos temblorosas tomaron la figurilla y la acercó a sus anteojos rajados. Los caracteres en la base brillaron bajo la luz invernal que se filtraba por una ventana rota. «Son caracteres japoneses», murmuró Nowak, su voz apenas audible por encima del viento que aullaba afuera. «Esto es kanji. ¿Dónde encontraste esto, muchacho?» Tomasz le explicó sobre las ruinas del barrio judío, sobre la viga caída y el montón de escombros donde había aparecido el juguete. Nowak se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos trazando los símbolos como si pudiera leer secretos en ellos. «Esto no debería estar aquí», dijo finalmente. «Los japoneses son aliados de los alemanes, sí, pero están a miles de kilómetros de distancia, en el Pacífico. ¿Qué haría un juguete japonés en medio de Varsovia?» La pregunta quedó suspendida en el aire frío del sótano. Nowak le pidió a Tomasz que le mostrara exactamente dónde había encontrado el soldadito. Al día siguiente, envueltos en abrigos raídos que apenas los protegían del viento cortante, el anciano y el niño caminaron por las calles devastadas hasta llegar a las ruinas. El lugar donde Tomasz había encontrado el juguete era un laberinto de paredes colapsadas y techos hundidos. La nieve reciente había cubierto parte de los escombros, suavizando los bordes afilados de la destrucción. Nowak se movía con cuidado, sus ojos escaneando cada detalle del terreno. Había algo en su expresión que Tomasz no podía interpretar, una mezcla de fascinación y temor. Mientras exploraban, Nowak notó algo peculiar. Entre los escombros había patrones que no encajaban con el colapso natural de un edificio bombardeado. Algunas vigas estaban dispuestas de manera demasiado ordenada, como si alguien hubiera reorganizado los restos deliberadamente. Había un espacio, apenas visible bajo una lámina de metal corrugado, que parecía conducir hacia abajo. «Tenemos que reportar esto», susurró Nowak.
pero no a los alemanes, nunca a ellos. En las semanas siguientes, Nowak hizo contacto con personas que Thomas nunca había visto antes. Hombres y mujeres que llegaban al sótano después del toque de queda, que hablaban en susurros y desaparecían antes del amanecer. Tomasz entendió, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que estas personas eran parte de la resistencia polaca, los fantasmas que aún luchaban contra los ocupantes desde las sombras. Una noche de marzo, cuando los días comenzaban a alargarse pero el frío aún mordía hasta los huesos, llegó al sótano una mujer llamada Sofia. Era alta y delgada, con el cabello oscuro recogido en un moño severo y ojos que parecían capaces de atravesar paredes. Había sido ingeniera antes de la guerra y ahora usaba ese conocimiento para ayudar a la resistencia. Sofia examinó el soldadito con una lupa pequeña, tomando notas en un cuaderno que guardaba en un bolsillo interior de su abrigo. Después de varios minutos de silencio concentrado, levantó la vista hacia Nowak y luego hacia Tomasz. Los japoneses enviaron una delegación diplomática a Varsovia en 1939, justo antes de la invasión, explicó con voz calmada pero firme. Oficialmente, estaban aquí para discutir acuerdos comerciales, pero había rumores, susurros, entre la comunidad de inteligencia, de que estaban evaluando algo más. ¿Qué podrían estar evaluando en Polonia?, preguntó Nowak. Puntos estratégicos, lugares donde podrían establecer operaciones de inteligencia si la guerra se expandía. Los japoneses son meticulosos, pacientes, piensan en décadas, no en años. 3 días después, Sofia regresó con 2 hombres más. Uno de ellos, que se presentó simplemente como Marek, había sido arquitecto. Llevaba mapas enrollados bajo el brazo y una linterna de mano que funcionaba con una manivela. El otro, silencioso y con cicatrices que le recorrían el lado izquierdo de la cara, se quedó vigilando la entrada del sótano. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad y aprovechando que los alemanes habían concentrado sus patrullas en otra zona de la ciudad debido a un sabotaje reciente, el grupo se dirigió a las ruinas. Thomas insistió en acompañarlos, y aunque Elena protestó, finalmente aceptó cuando Sofia prometió cuidar del niño. El frío de la noche era penetrante, y sus respiraciones formaban nubes de vapor que se disipaban rápidamente en el aire helado. Las ruinas se veían diferentes bajo la luz de la luna, más siniestras, como esqueletos de gigantes olvidados. Marek iluminó el área con su linterna, estudiando las estructuras colapsadas con ojo profesional. «Esto no es daño aleatorio por bombardeo», murmuró después de varios minutos. «Miren aquí, la forma en que estas vigas están dobladas. Esto fue colapso controlado. Alguien destruyó este edificio desde adentro para que pareciera daño de guerra». Sofia se arrodilló junto al espacio que Nowak había identificado semanas atrás. Con cuidado, comenzó a remover escombros, pasando cada pieza a los demás en una cadena silenciosa. Después de casi 1 hora de trabajo meticuloso, quedó expuesta una trampilla de metal, camuflada con polvo y pintura, que imitaba el concreto. El corazón de Tomasz latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Sofia encontró el mecanismo de apertura, un pestillo ingeniosamente oculto en lo que parecía ser una grieta natural en el metal. Con un chirrido suave, la trampilla cedió. El olor que emergió del interior era a humedad y metal, pero también algo más, algo químico que Tomasz no podía identificar. Marek descendió primero, usando su linterna para iluminar lo que resultó ser una escalera de hierro que bajaba unos 4 metros. Sofia lo siguió y luego ayudó a Tomasz a bajar, mientras Nowak y el hombre de las cicatrices vigilaban desde arriba. Lo que encontraron abajo los dejó sin aliento. No era simplemente un sótano o un refugio antiaéreo. Era una instalación completa, pequeña pero sofisticada, con paredes reforzadas con concreto y metal. Había una mesa con mapas desplegados, cubiertos de caracteres japoneses y marcas en colores que indicaban ubicaciones y rutas. Había equipo de radio, aunque desmantelado, y cajas con lo que parecían ser documentos cuidadosamente archivados. En una esquina había una pequeña área de vivienda básica, con 2 literas estrechas y una cocinilla portátil. Y allí, en un estante, junto a una de las literas, había más soldaditos de madera como el que Thomas había encontrado. Eran parte de un juego, una docena de figuras pintadas que representaban diferentes tipos de soldados. Uno de los operativos japoneses tenía familia, murmuró Sofia, tomando una de las figuras con cuidado. Probablemente guardaba estos para sus hijos. Cuando evacuaron este lugar, en el caos de la invasión alemana, alguien dejó caer uno sin darse cuenta. Durante las siguientes 2 horas, Sofia y Marek fotografiaron todo lo que pudieron con una cámara pequeña que Sofia había traído. Tomasz observaba fascinado mientras ellos trabajaban, sus movimientos precisos y silenciosos, como cirujanos operando en una sala de emergencias.
Los documentos fueron cuidadosamente revisados, aunque ninguno de ellos podía leer japonés más allá de algunos caracteres básicos que Nowak había enseñado. Lo que sí pudieron entender fueron los mapas. Mostraban no solo Varsovia, sino también otras ciudades de Europa del Este. Había marcas en Berlín, Budapest, Bucarest y Moscú. Rutas de tren estaban trazadas en rojo y ciertos edificios estaban circulados con anotaciones que, aunque indescifrables, claramente indicaban importancia estratégica. Esto es inteligencia de preguerra, dijo Sofía en voz baja. Los japoneses estaban preparando redes de espionaje en toda Europa del Este, probablemente anticipando que la guerra se expandiría. Esta era una de sus estaciones base. ¿Por qué Varsovia?, preguntó Marek. Ubicación. Estamos en el cruce entre Europa Oriental y Occidental. Los trenes que van de Berlín a Moscú pasan por aquí. Durante años, antes de la guerra, esta fue una ciudad donde las personas de todos los países podían moverse con relativa libertad, el lugar perfecto para observar y reportar. Tomás se acercó a los soldaditos en el estante. Había algo profundamente triste en ver estos juguetes en un lugar tan frío y funcional. Imaginó a un hombre, probablemente no mucho mayor que su propio padre, guardando estas figuras de madera, pensando en sus hijos al otro lado del mundo, en un país que Tomás apenas podía imaginar. Cuando finalmente salieron del búnker, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Tenían que moverse rápido antes de que las patrullas alemanas comenzaran sus rondas matutinas. Marek volvió a cerrar la trampilla, colocando los escombros exactamente como los habían encontrado. No querían que los alemanes supieran que alguien había descubierto este lugar. En las semanas siguientes, la información que habían recopilado fue pasada a través de canales clandestinos. Sofía explicó a Tomás que otros miembros de la resistencia, personas con contactos en el exilio polaco en Londres, harían llegar estos hallazgos a los aliados. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, podía ser crucial en el enorme rompecabezas de la guerra. El proceso de transmitir la inteligencia era complejo y peligroso. Primero, las fotografías tuvieron que ser reveladas en un cuarto oscuro improvisado en el sótano de un farmacéutico simpatizante, un hombre llamado Janus, que había perdido a toda su familia en los primeros meses de la ocupación. Trabajaba con químicos diluidos, racionados cuidadosamente, revelando imagen por imagen bajo la tenue luz roja de una lámpara modificada. Cada fotografía era una ventana a ese mundo subterráneo que habían descubierto, capturando los mapas con sus misteriosos caracteres, el equipo abandonado, los documentos cuidadosamente archivados. Tomás observaba fascinado mientras Janusz trabajaba, sumergiendo el papel fotográfico en las bandejas de líquido, viendo cómo las imágenes fantasmales emergían gradualmente de la blancura, como recuerdos materializándose desde el olvido. El farmacéutico trabajaba en completo silencio, sus movimientos precisos y eficientes, años de práctica médica traduciéndose en una destreza manual que era invaluable para la resistencia. Una vez reveladas, las fotografías fueron copiadas a mano por Nowak. El anciano pasó noches enteras inclinado sobre su mesa, usando una lupa y sus anteojos rajados, recreando meticulosamente cada detalle de los mapas, cada símbolo japonés, cada anotación. Sus manos artríticas temblaban con el esfuerzo, pero se negaba a detenerse. «Esto es importante», murmuraba cuando Elena o Tomás le sugerían que descansara. «Esto podría marcar la diferencia». Los documentos copiados fueron divididos en paquetes pequeños. Era una medida de seguridad, explicó Sofía. Si uno de los correos era capturado, no perderían toda la información. Cada paquete contenía solo una porción del rompecabezas, suficiente para ser valioso, pero no tan crítico como para ser devastador si caía en manos equivocadas. Los correos eran personas que Tomás nunca había visto antes y que probablemente nunca volvería a ver. Llegaban en diferentes momentos, siempre después del toque de queda, moviéndose como sombras a través de las calles vigiladas. Algunos eran jóvenes, apenas mayores que adolescentes, con rostros que intentaban parecer despreocupados, pero que no podían ocultar completamente el miedo en sus ojos. Otros eran mayores, con las caras marcadas por el sufrimiento y una determinación férrea que había sido forjada en años de resistencia. Una de las correos era una mujer llamada Kasia, que trabajaba como enfermera en un hospital controlado por los alemanes. Escondía los documentos en el fondo falso de su maletín médico, entre vendajes y medicamentos. Los alemanes rara vez revisaban a las enfermeras con detalle, una vulnerabilidad en su sistema de seguridad que la resistencia explotaba hábilmente. Kasia le contó a Tomás, en una de las pocas ocasiones en que intercambiaron palabras, que había perdido a su esposo en los primeros días de la guerra y que cada documento que transportaba era un golpe contra aquellos que le habían arrebatado su vida anterior. Otro correo era un sacerdote anciano llamado Padre Wojciech,
que utilizaba su posición y su edad avanzada como camuflaje. Los alemanes, aunque desconfiaban de la Iglesia, generalmente mostraban cierta deferencia hacia los clérigos ancianos. El padre Wojciech escondía los documentos dentro de Biblias huecas, entre las páginas de libros de oraciones, incluso dentro de crucifijos huecos que llevaba colgados de su cuello. Cada viaje que hacía llevando inteligencia era, según sus propias palabras, un acto de fe no solo en Dios, sino en la capacidad humana de resistir la oscuridad. La cadena continuaba desde Varsovia hacia el sur, a través de conexiones en Cracovia, luego hacia la frontera con la Checoslovaquia ocupada y eventualmente, mediante rutas tortuosas y peligrosas, hacia Hungría y de allí a los Balcanes. Desde los Balcanes, la información podía ser transmitida por radio a Londres, donde el gobierno polaco en el exilio mantenía comunicación con los aliados occidentales. Todo el proceso podía tomar semanas, a veces meses. Sofía explicó que la información sobre el búnker japonés era particularmente valiosa porque confirmaba sospechas que los servicios de inteligencia aliados habían tenido durante años, pero nunca habían podido verificar. Los japoneses habían sido meticulosos en mantener sus operaciones europeas en secreto, conscientes de que el conocimiento de su presencia podría comprometer futuras operaciones. Durante estas semanas de espera, Tomás continuó con su rutina diaria, pero ahora cada momento parecía estar cargado de un significado adicional. Cuando recogía chatarra en las calles, pensaba en los mapas que había visto en el búnker, en cómo hasta los objetos más mundanos podían tener importancia estratégica. Cuando observaba a las patrullas alemanas, se preguntaba qué secretos guardaban ellos, qué instalaciones ocultas podría haber en la ciudad que aún no habían sido descubiertas. Elena notó el cambio en su hijo. Una noche, mientras compartían una cena escasa de sopa aguada y pan duro, ella le tomó la mano a través de la mesa. «Tienes que tener cuidado, Tomás», le dijo en voz baja. «Lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, es importante, pero no puedes dejar que consuma todo tu ser. Sigues siendo un niño. Necesitas recordar eso». Pero Tomás no se sentía como un niño. Los niños jugaban, soñaban, se preocupaban por cosas simples. Él había visto el interior de un búnker de espionaje secreto. Había ayudado a descubrir información que podría influir en el curso de la guerra. Había memorizado los patrones de las patrullas alemanas. Había aprendido a moverse por las calles como un fantasma, invisible y silencioso. La infancia, en cualquier sentido tradicional, le había sido arrebatada. Sin embargo, entendía lo que su madre estaba tratando de decir. Había visto a otros niños en situaciones similares, niños que se habían endurecido tanto, que habían perdido completamente su humanidad, que se habían convertido en pequeñas máquinas de supervivencia sin compasión ni empatía. No quería convertirse en eso. El soldadito de madera en su bolsillo era un recordatorio constante de que incluso en medio de la guerra había espacio para cosas pequeñas y sin importancia aparente, para la belleza y la inocencia. Nowak, también, parecía haber sido transformado por el descubrimiento. El anciano, que antes había sido retraído y silencioso, ahora hablaba frecuentemente con Tomás sobre el mundo que existía más allá de la guerra. Le contaba sobre Japón, un país que había estudiado en su juventud académica, sobre sus templos y jardines, su cultura compleja y sus tradiciones milenarias. Es importante recordar, le decía a Tomás, que nuestros enemigos son personas como nosotros. Tienen familias, sueños, miedos. La guerra es una tragedia porque obliga a gente buena a hacer cosas terribles. Estas conversaciones confundían a Tomás. ¿Cómo podía Nowak hablar con tal compasión sobre los japoneses, aliados de aquellos que habían destruido su ciudad y matado a su gente? Pero gradualmente comenzó a entender. El anciano no estaba perdonando las acciones del Eje, ni justificando la guerra. Estaba tratando de preservar su propia humanidad, de resistir el odio que la guerra sembraba en los corazones de todos los que tocaba. En abril llegaron las primeras noticias de Londres, un mensaje breve, transmitido a través de la cadena de correos, confirmando que la información sobre el búnker japonés había sido recibida y estaba siendo analizada. No había detalles, ninguna explicación de cómo sería utilizada la inteligencia. Pero para Sofía y los demás era suficiente. Sabían que su trabajo había valido la pena, que el riesgo que habían tomado no había sido en vano. El soldadito de madera permaneció con Tomás. Sofía había insistido en que se lo quedara, que había sido su descubrimiento y que merecía conservarlo como recuerdo. Pero el juguete ya no era solo un compañero silencioso para un niño solitario. Ahora era un símbolo, un recordatorio de que incluso las cosas más pequeñas podían tener un significado que trascendía su tamaño. La primavera de 1943 trajo consigo cambios sutiles pero significativos.
Las noticias, aunque filtradas a través de la propaganda alemana, sugerían que la marea de la guerra estaba cambiando. Stalingrado había sido una derrota devastadora para el Eje, y en el norte de África los aliados avanzaban. En las calles de Varsovia, la resistencia se hacía más atrevida, más organizada. Tomasz continuó ayudando a Nowak y ocasionalmente a Sofia con pequeñas tareas. Llevaba mensajes ocultos en sus zapatos, observaba los movimientos de las patrullas alemanas y reportaba lo que veía. Era peligroso, y Elena vivía en constante terror de que su hijo fuera capturado, pero ella también entendía que en tiempos como estos, incluso los niños tenían que contribuir a la lucha por la supervivencia. Una tarde de abril, mientras Tomasz caminaba por el mercado negro buscando intercambiar algunos cigarrillos que había encontrado por pan, notó algo extraño. Había hombres en la plaza que no eran alemanes ni polacos, eran asiáticos, vestidos con uniformes que Tomasz no reconocía, hablando entre ellos en un idioma que ahora sabía que era japonés. Corrió de vuelta al sótano de Nowak, su corazón latiendo con fuerza. El anciano escuchó su descripción con creciente preocupación. Esa misma noche, cuando Sofia llegó para su visita regular, Tomasz le contó lo que había visto. La expresión de Sofia se oscureció. Los alemanes han estado trayendo más delegaciones del Eje, explicó. Hay rumores de que están planeando algún tipo de conferencia, un encuentro de oficiales de inteligencia de todos los países aliados con Alemania. Si es verdad, y si algunos de esos oficiales son japoneses, podrían estar interesados en revisar sus viejas instalaciones. Tenemos que asegurarnos de que no encuentren evidencia de que alguien estuvo allí, dijo Marek, que había llegado poco después de Sofia. Durante los siguientes días, el grupo trabajó en un plan. Necesitaban volver al búnker, pero esta vez para eliminar cualquier rastro de su visita anterior. Una huella, una fotografía olvidada, incluso el polvo alterado podría alertar a cualquiera que inspeccionara el lugar de que había sido descubierto. La noche elegida era sin luna, y una lluvia fría caía sobre Varsovia, lo que mantenía a la mayoría de las patrullas bajo techo. El grupo era más pequeño esta vez, solo Sofia, Marek. El hombre de las cicatrices que Tomasz ahora sabía se llamaba Piotr, y el propio Tomasz. Nowak había insistido en quedarse atrás, su salud ya no le permitía las incursiones físicamente demandantes. Llegaron a las ruinas empapados hasta los huesos, el agua fría corriendo por sus rostros y cuellos. La trampilla estaba exactamente como la habían dejado, y descendieron rápidamente. Dentro del búnker, el aire era aún más húmedo que antes, y había un olor a moho que no estaba presente en su primera visita. Trabajaron con eficiencia silenciosa. Sofia repasó cada superficie que habían tocado, limpiando cualquier marca o huella potencial. Marek revisó los documentos, asegurándose de que estuvieran exactamente en el orden en que los habían encontrado. Piotr vigilaba la entrada desde arriba, su silueta apenas visible en la oscuridad lluviosa. Tomasz estaba terminando de reorganizar los soldaditos en el estante cuando escuchó algo que heló su sangre. Voces alemanas, y estaban acercándose. Piotr silbó una advertencia, un sonido bajo que apenas se distinguía del viento. Sofia reaccionó instantáneamente, apagando su linterna y haciendo señas a los demás para que hicieran lo mismo. En la oscuridad total del búnker se quedaron completamente inmóviles, apenas respirando. Las voces se acercaron más. A través de la trampilla pudieron escuchar fragmentos de conversación en alemán. Parecían ser 2 soldados, probablemente en una patrulla nocturna, buscando refugio de la lluvia en las ruinas. Hubo el sonido de botas pisando escombros, luego silencio. Los minutos se estiraron como horas. El corazón de Tomasz latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Sentía la mano de Sofia en su hombro firme pero tranquilizadora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las voces se alejaron. Esperaron otros 10 minutos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salieron del búnker, la lluvia había aminado a una llovizna persistente. Se movieron como sombras a través de las calles vacías, separándose en diferentes direcciones para minimizar el riesgo de ser vistos juntos. Tomasz llegó a su apartamento justo antes del amanecer, empapado y temblando, pero con una extraña sensación de logro. Elena estaba despierta, esperándolo con una manta y una taza de agua caliente que había logrado hervir en su pequeña estufa. No hizo preguntas, simplemente lo abrazó fuerte, sus lágrimas silenciosas mezclándose con el agua de lluvia en el rostro de su hijo. Los meses que siguieron trajeron más cambios. El verano de 1943 fue sofocante, el calor intensificando los olores de la ciudad destruida. Sofia dejó de visitar el sótano de Nowak con tanta frecuencia. Las operaciones de la resistencia volviéndose más peligrosas a medida que los alemanes intensificaban sus esfuerzos para eliminarla. Tomasz continuó con su vida de supervivencia diaria, pero ahora con un propósito adicional:
Se había convertido en observador en los ojos y oídos de la resistencia en las calles. Notaba patrones en los movimientos de las patrullas, identificaba nuevos puntos de control, observaba qué edificios los alemanes parecían vigilar con especial cuidado. Fue a finales de agosto cuando Sofía reapareció, luciendo más delgada y exhausta que nunca. Traía noticias. Los aliados habían recibido la información sobre el búnker japonés. Aunque no podían actuar directamente sobre ella debido a las distancias y las circunstancias, la inteligencia sobre la red de espionaje japonesa en Europa del Este había sido valiosa para comprender los patrones de colaboración entre los miembros del eje. Además, explicó Sofía con una sonrisa cansada, tu soldadito ayudó a identificar la fabricante japonesa. Resultó que era una compañía que también producía componentes para equipos de radio militares. Los aliados han podido usar esa información para entender mejor las capacidades de comunicación japonesas. Tomasz sostenía el soldadito en su mano, sus dedos trazando las marcas desgastadas en la pintura. Era difícil imaginar que algo tan pequeño e insignificante pudiera tener tal impacto en la maquinaria masiva de la guerra. El invierno de 1944 llegó con rumores de que la marea estaba verdaderamente cambiando. Los soviéticos avanzaban desde el este, y aunque traían sus propios horrores, también traían la promesa de que el régimen nazi no duraría para siempre. En las calles de Varsovia, la resistencia comenzó a prepararse para un levantamiento, para el momento en que finalmente podrían reclamar su ciudad. Tomasz ahora tenía 12 años, pero había envejecido décadas en experiencia. Había visto demasiado, sabía demasiado sobre la capacidad humana, tanto para el heroísmo como para la crueldad. El soldadito seguía con él, guardado en un bolsillo interior que Elena había cosido especialmente para mantenerlo seguro. Cuando finalmente llegó el levantamiento de Varsovia en agosto de 1944, Tomasz y Elena se refugiaron en el sótano de Nowak junto con docenas de otros vecinos. Durante 63 días, la ciudad ardió sobre sus cabezas mientras la resistencia luchaba desesperadamente contra los ocupantes alemanes. Los primeros días del levantamiento trajeron consigo una ola de esperanza que Tomasz no había sentido en años. Las calles que habían estado controladas por los alemanes de repente estaban en manos de la resistencia polaca. Las banderas polacas, prohibidas durante tanto tiempo, ondeaban desde los balcones y ventanas. La gente salía de sus escondites, cantando himnos nacionales, abrazándose en las calles, creyendo que finalmente habían llegado los días de la liberación. Tomasz vio cosas durante esos primeros días que se grabaron en su memoria para siempre. Vio a hombres y mujeres comunes que habían vivido en las sombras durante 5 años, emergiendo con armas que habían estado escondiendo cuidadosamente. Vio a muchachos apenas mayores que él mismo, vestidos con brazaletes improvisados de la resistencia, tomando posiciones en barricadas construidas con muebles, adoquines y escombros. Vio a ancianas cocinando en ollas grandes en medio de las calles, alimentando a los combatientes con lo poco que tenían. El sótano de Nowak se convirtió en un refugio para aquellos que no podían luchar directamente. Las paredes gruesas y la ubicación semisubterránea ofrecían protección contra el fuego de artillería que pronto comenzó a llover sobre la ciudad. Allí se reunieron familias enteras, madres con bebés, ancianos que apenas podían caminar, niños pequeños que no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Elena trabajaba incansablemente en el sótano, organizando las escasas provisiones, cuidando a los heridos que eran traídos desde las líneas de combate, consolando a aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Su experiencia en la fábrica, donde había aprendido a trabajar con eficiencia bajo presión, ahora se traducía en una capacidad organizativa que mantenía a todos funcionando incluso en las circunstancias más desesperadas. Tomasz se convirtió en correo para los combatientes. Su tamaño pequeño y su conocimiento íntimo de las calles y las ruinas lo hacían ideal para moverse entre las posiciones de la resistencia. Llevaba mensajes, a veces municiones o vendajes médicos, arrastrándose a través de agujeros en las paredes, corriendo a través de calles bajo fuego enemigo, usando los sistemas de alcantarillado que conocía desde sus años de búsqueda de chatarra. Fue durante una de estas misiones que vio por última vez a Sofía. Ella estaba en una barricada cerca de la plaza del castillo, coordinando la defensa de un sector crítico. Su rostro estaba cubierto de polvo y hollín, y había una mancha de sangre en su hombro izquierdo, pero sus ojos conservaban esa misma intensidad feroz que Tomasz recordaba de su primera reunión en el sótano de Nowak. «Cuida a Nowak», le dijo a Tomasz, mientras él le entregaba un mensaje de otro comandante de sector. «Es más frágil de lo que parece. Y cuídate tú también, pequeño espía. Cuando esto termine, Polonia necesitará personas como tú, personas que recuerden lo que fue posible cuando nos atrevimos a luchar». Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron.
2 días después, la barricada donde había estado Sofía fue bombardeada intensamente. Los sobrevivientes dijeron que ella había muerto instantáneamente, que no había sufrido. Tomás quería creerlo, pero las noches que siguieron estuvieron llenas de pesadillas donde la veía atrapada bajo los escombros, llamándolo, y él no podía alcanzarla. Nowak, como Sofía había predicho, comenzó a debilitarse rápidamente. La combinación de la falta de comida adecuada, el estrés constante y las condiciones insalubres del sótano abarrotado cobraron su precio. Tosía constantemente, una tos profunda y húmeda que resonaba en las paredes del refugio. Su piel, antes simplemente pálida, adquirió un tono grisáceo enfermizo. A medida que pasaban las semanas y la situación de la resistencia se deterioraba, la esperanza inicial dio paso a la desesperación. Los alemanes traían refuerzos, tanques pesados, artillería que demolía edificios enteros. Los suministros de la resistencia se agotaban. Las municiones escaseaban tanto que los combatientes tenían que recuperar balas de los cuerpos de los caídos, tanto amigos como enemigos. El agua potable se volvió cada vez más escasa. Thomas y otros niños hacían viajes peligrosos a pozos y fuentes que aún funcionaban, arrastrando cubetas pesadas a través de las ruinas, mientras los francotiradores alemanes los acechaban. Perdió la cuenta de cuántas veces estuvo cerca de la muerte, cuántas balas silbaron demasiado cerca de su cabeza, cuántas explosiones lo arrojaron al suelo. Las condiciones en el sótano empeoraban cada día. El aire estaba viciado por la falta de ventilación adecuada, cargado con el olor a cuerpos sin lavar, heridas infectadas y desesperación. Las enfermedades comenzaron a propagarse, disentería principalmente, cobrándose vidas especialmente entre los muy jóvenes y los muy viejos. Fue en una mañana fría de octubre, cuando el levantamiento estaba en sus últimos días, que Nowak simplemente no despertó. Murió en paz, rodeado de las personas que había ayudado a proteger. Sus últimas palabras, una bendición susurrada para Thomas. El anciano había sido una figura paterna para él durante los años más oscuros. Un maestro que le había enseñado no solo sobre idiomas y culturas, sino sobre dignidad, compasión y resistencia moral. No hubo funeral formal, no había tiempo ni recursos para tales ceremonias. El cuerpo de Nowak fue envuelto en una sábana gastada y llevado a una fosa común en lo que había sido un parque. Thomas ayudó a cargarlo, sus lágrimas cayendo libremente mientras bajaban al anciano a su lugar de descanso final junto con docenas de otros que habían perecido durante el levantamiento. Sofía desapareció durante los combates. Nunca supieron si había muerto en la batalla o si había logrado escapar. Marek cayó defendiendo una barricada en la ciudad vieja. Piotr sobrevivió, pero con heridas que lo dejarían lisiado por el resto de su vida. Cuando finalmente terminó el levantamiento, con la derrota de la resistencia y la orden alemana de evacuar completamente Varsovia, Tomasz y Elena fueron forzados a marchar fuera de la ciudad junto con miles de otros. Miraron hacia atrás mientras los alemanes comenzaban la destrucción sistemática de lo que quedaba de su hogar, volando edificios enteros, borrando siglos de historia en cuestión de semanas. El soldadito de madera sobrevivió. A través de los campos de refugiados, a través del caos final de la guerra mientras los frentes se colapsaban y los ejércitos se movían como mareas destructivas a través de Europa, Tomás lo mantuvo consigo. Era su conexión con todo lo que había sido, con las personas que había conocido y perdido, con los secretos que había ayudado a descubrir. La guerra finalmente terminó en mayo de 1945. Tomás y Elena regresaron a Varsovia, o más bien a lo que quedaba de ella. La ciudad estaba irreconocible, un campo de escombros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El edificio donde habían vivido ya no existía. El sótano de Nowak estaba enterrado bajo toneladas de concreto y ladrillo. Las ruinas donde había estado el búnker japonés eran ahora parte de un paisaje completamente transformado por la destrucción. Tomás intentó encontrar el lugar exacto, pero era imposible. Los alemanes habían sido meticulosos en su venganza, alterando la topografía misma de la ciudad. Años después, cuando Thomas era ya un hombre adulto trabajando en la reconstrucción de su ciudad, ocasionalmente le hablaba a su propia hija sobre la guerra. Le contaba historias cuidadosamente editadas, apropiadas para sus oídos jóvenes, sobre valentía y supervivencia. Y le mostraba el soldadito de madera, ahora tan gastado que apenas se podían distinguir los colores originales. Un juguete, le decía a su hija, puede parecer insignificante, pero en el momento correcto, en las manos correctas, incluso lo más pequeño puede cambiar el curso de los eventos. Este soldadito ayudó a salvar vidas, ayudó a los aliados a entender mejor a su enemigo, conectó personas que de otra manera nunca se habrían conocido. La ciudad de Varsovia se reconstruyó lentamente, levantándose de sus cenizas como un fénix obstinado.
Los nuevos edificios cubrieron las cicatrices de la guerra, pero bajo la superficie, enterrados en metros de escombros y tierra, permanecían los secretos. El búnker japonés seguía allí, inaccesible, con sus mapas y documentos y el resto de los soldaditos de madera, esperando a que quizás algún día, en algún futuro distante, alguien los descubriera de nuevo. Tomasz vivió hasta una edad avanzada, viendo a Polonia pasar por más transformaciones, más cambios de régimen, más luchas por la libertad. Pero siempre guardó el soldadito, y con él los recuerdos de aquellas noches oscuras cuando un niño y un grupo de héroes anónimos habían desentrañado un pequeño misterio en medio del mayor conflicto que el mundo había conocido. La historia del soldadito nunca fue oficialmente documentada. No hubo medallas ni reconocimientos. Así era la naturaleza del trabajo de la resistencia, anónimo y olvidado excepto por aquellos que lo habían vivido. Pero en las tranquilas noches de invierno, cuando la nieve caía sobre una Varsovia pacífica y reconstruida, Tomasz sostenía el pequeño juguete en sus manos y recordaba. Recordaba a Nowak con su sabiduría y paciencia, a Sofia con su valentía feroz, a Marek con su precisión metódica, a Piotr con su silenciosa dedicación. Recordaba que en los tiempos más oscuros, cuando todo parecía perdido, había habido personas dispuestas a arriesgar todo por fragmentos de información, por pequeñas victorias, por la esperanza de que cada acción, no importa cuán insignificante pareciera, contribuía al eventual triunfo de la humanidad sobre la tiranía. Y recordaba que a veces la historia no se escribe con grandes batallas y decisiones monumentales, sino con momentos pequeños, un niño encontrando un juguete en las ruinas, un anciano reconociendo símbolos extranjeros, personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias simplemente porque era lo correcto. El soldadito de madera descansa ahora en un museo pequeño en Varsovia, donado por la familia de Tomasz después de su muerte. Pocos visitantes se detienen a mirarlo, perdido entre exhibiciones más dramáticas de uniformes, armas y documentos históricos. Pero aquellos que conocen su historia, aquellos que leen la pequeña placa que explica su significado, se detienen y reflexionan sobre las formas misteriosas en que se entrelazan los destinos durante la guerra, sobre cómo un juguete olvidado de un soldado japonés terminó revelando secretos que cruzaron continentes y océanos. Y así, en las silenciosas salas de ese museo, el pequeño soldado de madera con su pintura descascarada y su pierna rota continúa su vigilia, un testigo mudo de una época en que el mundo ardió, pero también de cómo, incluso en las cenizas, se podían encontrar historias de ingenio, coraje y la inquebrantable voluntad humana de resistir.